¿Qué harías si desde pequeño tu único objetivo fuera convertirte en médico? No por dinero ni por fama, sino porque cuando eras pequeño perdiste a la persona más importante de tu vida y sentiste que no pudiste hacer nada para salvar. Después de algo así, probablemente dejarías de creer en los milagros, en el destino e incluso en los dioses. Pero entonces, por una extraña vuelta de la vida, terminarías viviendo precisamente en un templo. Y no solo eso, también descubrirías que para poder seguir viviendo ahí, posiblemente tendrías que casarte con una de las tres sacerdotisas que lo habitan. Bueno, esta es la historia de Uryu Kamihate. Es un estudiante cuya vida gira alrededor de los estudios y su sueño de convertirse en médico. Pero todo comienza cuando llega a vivir junto a Yae, Yuna y Asahi Amagami. Esta es Amagami-san Chino en Musubi, también conocida en inglés como Trying the Knot with an Amagami Sisters. Una historia de comedia, romance y elementos sobrenaturales donde el destino comienza a perseguir precisamente a alguien que no cree en él. Y con eso, comencemos. La historia comienza con Uri llegando al templo Amagami, lugar que a partir de ese momento se convertirá en su nuevo hogar. La situación resulta bastante irónica, porque Uryu deja en claro desde el principio que no cree en los dioses. Él no está ahí por motivos religiosos, simplemente necesita un lugar donde vivir mientras continúa estudiando para cumplir su verdadero objetivo, entrar a medicina. Pero apenas llega, conoce de una forma bastante accidentada a las tres chicas que viven en el templo. Y después de este incómodo primer encuentro, finalmente podemos conocerlas correctamente. Está Yae Amagami, la hermana mayor, una universitaria de 20 años bastante despreocupada, que muchas veces termina comportándose como la más infantil de las tres. Después tenemos a Yuna Amagami, de 17 años, quien es probablemente la más seria y la que se toma con mayor responsabilidad su trabajo como sacerdotisa. Y finalmente está Asahi Yamagami, la hermana menor, una chica de 14 años, muy energética, atlética y amante de correr. Mientras Yae y Asahi rápidamente parecen interesadas en conocer mejor a Uryu, Yuna no está nada contenta con que un hombre vaya a vivir con ellas. Uryu tampoco intenta convencerlas de que sean una gran familia. De hecho, les deja en claro que él solamente busca tranquilidad para poder concentrarse en estudiar. Pero vivir con tres hermanas tan diferentes termina siendo bastante más complicado de lo que él esperaba. Yuna constantemente sospecha de él por diferentes malentendidos. Asahi no deja de molestarlo para conocerlo mejor y Yae parece vivir completamente a su ritmo. Aún así, poco a poco Uryu comienza a observar cómo viven realmente las hermanas. Una noche encuentra a Yuna trabajando hasta muy tarde, preparando talismanes para el templo. Y ahí comienza una conversación importante. Las hermanas le explican que ellas cumplen con su trabajo esperando que los dioses protejan a las personas, y que de vez en cuando puedan ocurrir milagros. Además, Uryu descubre que las tres llevan un listón rojo. Este listón es un recuerdo de su madre fallecida, y se ha convertido en uno de los objetos más importantes que tienen. Entonces las hermanas también descubren algo sobre él. Uryu está estudiando prácticamente todo el tiempo porque quiere ingresar a medicina en la Universidad de Kioto. Ellas le dicen que quizá tuvo suerte de terminar precisamente en ese templo, porque es conocido por ayudar con los estudios. Pero para Uryu esa explicación no significa absolutamente nada. Para él los resultados no vienen de rezar, vienen del esfuerzo. Y esa diferencia entre su manera de pensar y la de Yuna rápidamente provoca un nuevo conflicto. Al día siguiente, Uryu puede observar a las hermanas trabajando con las personas que visitan el templo. Incluso termina ayudando a Yuna, cuando ésta tiene dificultades comunicándose en inglés con un visitante. Aunque Yuna no quiere aceptarlo demasiado, comienza a notar que tenerlo cerca quizá no sea tan malo. Pero entonces ocurre un problema. Un pájaro se lleva su listón. Las hermanas pasan horas buscándolo sin conseguir encontrarlo. Y cuando intentan animar a Yuna diciéndole que quizás los dioses las ayudarán, Uryu vuelve a molestarse. Para él, esperar simplemente que algo ocurra no va a resolver nada. Yuna responde defendiendo sus creencias, y ambos terminan discutiendo. Sin embargo, cuando llega la noche, Uryu comienza a arrepentirse de la forma que le habló, así que sale solo a buscar el listón. Mientras tanto, las hermanas entran a su habitación y encuentran una fotografía de Uryu, junto a su madre cuando era niño. También descubren que él llegó a utilizar talismanes, y gracias a lo que anteriormente les había contado su abuelo, finalmente comprenden por qué Uryu tiene una relación tan complicada con los milagros. Cuando era pequeño perdió a su madre, la única familia que tenía. Y probablemente él también rezó esperando que alguien pudiera salvarla. Pero ese milagro nunca llegó. Yuna escucha todo esto y comienza a comprenderlo mucho mejor. Mientras tanto, Uryu continúa buscando el listón entre los árboles y nidos de los pájaros.
hasta que Yuna finalmente lo encuentra. Y para sorpresa de ella, Uryu está rezando. No porque repentinamente haya cambiado sus creencias, sino porque después de haber buscado durante tanto tiempo, prácticamente ya no sabe qué más hacer. Uryu se disculpa con Yuna por haber sido cruel, y poco después sus hermanas también los encuentran. Los cuatro comienzan a regresar juntos al templo, pero durante el camino aparece frente a ellos una enorme lluvia de estrellas. Las hermanas le preguntan a Uryu si algo tan hermoso no podría considerarse también una especie de milagro. Y como si el destino estuviera intentando burlarse de él, poco después encuentran el listón rojo de Yuna colgado en un árbol cercano. Uri todavía no está preparado para empezar a creer, pero desde ese momento su forma de mirar todo lo que ocurre a su alrededor empieza lentamente a cambiar. Al día siguiente, finalmente aparece el sacerdote principal del templo, el abuelo de las hermanas Amagami, y no tarda demasiado en darle a Uryu una noticia que definitivamente no esperaba. Si quiere continuar viviendo ahí, en el futuro tendrá que casarse con una de las tres hermanas y heredar el templo. Obviamente, Uryu rechaza la idea. Su objetivo es convertirse en médico, no en un sacerdote. Y además acaba de conocer a esas tres chicas. Pero el abuelo le explica que ambas cosas no tienen por qué ser incompatibles. Puede seguir estudiando y convertirse en médico, y al mismo tiempo terminar formando parte del templo. Las hermanas tampoco están demasiado convencidas con la propuesta, especialmente Yuna. Así que decide poner a prueba a Uryu con la esperanza de que termine cansándose y se vaya. Lo deja cocinar. Uryu lo hace perfectamente. Le encarga lavar. También lo hace. Y después le pide enfrentarse a un problema que es un desafío definitivo. Limpiar la habitación de Jae. Una misión bastante peligrosa. Pero incluso eso consigue hacerlo. El problema es que Uryu finalmente les dice que no puede encargarse de absolutamente todo todos los días. Necesita estudiar. Y Yuna que por fin consiguió hacerlo desistir. Pero entonces descubren algo más sobre él. Las hermanas siguen a Uryu y terminan llegando al lugar donde vivió después de perder a su madre, un orfanato. Ahí conocen a los niños con los que creció y también a la mujer que cuidó de él. Las hermanas descubren rápidamente que Uryu es alguien muy importante para todos ellos. Los niños lo respetan y lo admiran. También entienden que su obsesión por convertirse en médico viene desde mucho antes. Cuando su madre estaba enferma, Uryu intentó hacer de todo lo que estaba en sus manos para ayudarla. Y después de perderla, decidió que algún día tendría los conocimientos necesarios para poder ayudar a otras personas. Al conocer esa parte de él, las hermanas cambian su forma de verlo. Ya no quieren dejarle todas las responsabilidades del templo. Deciden empezar a ayudarlo, para que también pueda tener tiempo de estudiar. Aunque, después de verlas intentando cocinar, lavar y limpiar, Uryu rápidamente se pregunta si quizás sería más sencillo hacerlo todo él mismo. El abuelo todavía tiene muy clara su idea de convertir a Uryu en parte de la familia. Así que obliga a Chico a tener una especie de reunión matrimonial con cada una de las hermanas. La primera es con Asahi. Y Uryu piensa que podría ser una cita tranquila, pero Asahi decide comenzar el día saliendo a correr. Y unas horas después, Uryu descubre que jamás debería haber subestimado la resistencia de una chica que vive prácticamente entrenando. Más tarde, ambos terminan accidentalmente encerrados en un pequeño almacén. Asahi comienza a asustarse, y Uryu intenta tranquilizarla mientras busca una salida. Después de pasar todo el día juntos, él termina comprendiendo mejor a la hermana menor. Al día siguiente llega el turno de Yuna. Ella intenta comportarse como la esposa perfecta, porque piensa que quizás aceptar a Uryu sea una forma de proteger a sus hermanas. Pero él rápidamente descubre que está fingiendo. Así que decide olvidarse de esa reunión matrimonial y simplemente llevarla a divertirse. Terminan en un café de gatos. Y ahí Uryu puede ver una versión completamente diferente de Yuna. Mucho más relajada y probablemente también mucho más cercana a su verdadera personalidad. Finalmente llega el turno de Yae. El problema es que ella simplemente desaparece. Uryu termina encontrándola cerca del templo dibujando tranquilamente. Así que, en lugar de seguir con el plan complicado, ambos simplemente pasan el día juntos. En cierto momento, Yae le hace una pregunta bastante directa. ¿Con cuál de las tres hermanas preferiría casarse? Uryu obviamente no sabe qué responder, pero mientras intenta evitar la pregunta, termina cayendo por unas escaleras. Y justo en ese momento ocurre algo extraño. Uryu comienza a observar escenas en las que aparece ser su futuro. Ve momentos junto a las hermanas. Ve sus estudios, su ingreso a la universidad, su camino hasta convertirse en un médico y finalmente una posible boda. Pero segundos después despierta nuevamente en su habitación. Uryu piensa que probablemente todo fue simplemente un extraño sueño.
Aunque lo inquietante es que algunas partes de su visión no parecen coincidir con lo que él recuerda haber vivido. Y este sería totalmente la primera de varios acontecimientos imposibles de explicar. Pero Uri no tiene demasiado tiempo para pensar en sus sueños. El templo recibe la visita del líder de familia que durante años ha apoyado económicamente. Y llega con malas noticias. El templo ya no recibe tantos visitantes como antes, especialmente desde la muerte de la madre de las hermanas. Por eso están considerando en dejar de apoyarlo. Uryu no soporta escuchar cómo hablan del lugar que tanto significa para las tres. Así que propone un reto. Durante el próximo festival conseguirán 5.000 visitantes. Si logran, el apoyo continuará. Pero si fracasan, no solamente podrían perder el templo, también podrían perder la casa en la que viven. Ahora, Uryu tiene un objetivo completamente diferente a sus estudios: salvar el hogar de las hermanas Amagami. Uryu comienza a analizar qué pueden hacer para conseguir tanta gente. La primera idea es aprovechar las redes sociales. Las tres hermanas se convertirán en la imagen del templo. Al principio, conseguir atención resulta bastante más complicado de lo esperado. Incluso Yuno comienza a discutir con Asahi, porque no cree que publicar fotografías sea suficiente para salvar el lugar. Pero poco a poco encuentran lo que realmente llama la atención de las personas. No es fingir. Las publicaciones que más funcionan son precisamente aquellas donde las tres aparecen disfrutando juntas. Después de llegar el segundo plan, crear objetos exclusivos para el festival. Yae usa sus habilidades artísticas para diseñar nuevos amuletos y otros recuerdos especiales. Finalmente, Uryu también busca la ayuda de las personas del vecindario y descubre que muchos de ellos todavía tienen cariño al templo. Simplemente habían comenzado a alejarse después de la muerte de la antigua sacerdotisa. Poco a poco todo parece estar funcionando, hasta que llega el día del festival. Al comenzar el festival ocurre algo preocupante. Casi nadie está llegando. Después descubren la razón. Alguien creó una cuenta falsa, anunciando que el festival había sido cancelado. Todo el esfuerzo de las últimas semanas podría desaparecer en cuestión de horas. Pero Uri no piensa rendirse. Sale personalmente a repartir publicidad. Y entonces recibe la ayuda de personas que formaron parte de su propia vida. La mujer que cuidó después de quedar huérfano y los chicos del orfanato comienzan a promocionar el evento junto a él. Además, las hermanas recorren la zona promocionando el festival. Por fin, la cantidad de visitantes comienza a aumentar. Pero entonces aparece un enemigo imposible de controlar: la lluvia. El clima empeora y amenaza con arruinar completamente el festival. Uryu sigue buscando alternativas mientras las hermanas rezan para que todo pueda salir bien. Y poco después, el clima finalmente comienza a mejorar. Las sacerdotisas realizan una presentación en un hermoso lugar, cercano, y consiguen llamar todavía más la atención. Los puestos empiezan a llenarse. Los nuevos amuletos se venden. Y cuando el evento está a punto de terminar, descubren que llevan exactamente 4.999 visitantes. Les falta solo una persona. Cuando parece que ya no tienen tiempo, aparece el mismo hombre que había puesto a prueba el templo y les informa que el festival terminó. Pero inmediatamente añade algo más: él también es un visitante. Eso significa que acaba de convertirse en la persona número 5.000. Y el templo, gracias a eso, está a salvo. Las hermanas explotan de felicidad, después de todo el esfuerzo que hicieron. Y en medio de la celebración, Jae sorprende a Uryu dándole un beso en la mejilla. Un gesto pequeño, pero suficiente para que Uryu pase los siguientes días pensando en ello. Porque ahora aparece un problema que ningún libro de medicina puede explicarle. ¿Jae está empezando a sentir algo por él? ¿O simplemente fue una muestra de agradecimiento? Y para empeorar las cosas, las otras hermanas tampoco parecen comportarse exactamente igual que antes. Asahi comienza a mostrar una faceta diferente alrededor de Uryu. Y cuando él intenta tratarla como una niña, ella deja bastante en claro que no le gusta que la vea de esa forma. Mientras tanto, Yuna también comienza a ser mucho más agradecida con él. Y todo esto hace que Uryu, alguien que puede pasarse horas estudiando temas complicados, sea incapaz de comprender algo que aparentemente es mucho más sencillo: los sentimientos de las tres hermanas. Pero antes de seguir pensando en eso, llega el cumpleaños de Asahi. Yuna y Yae preparan regalos hechos por ellas mismas, aunque después de discutir terminan rompiéndolos accidentalmente. Asahi les dice que no importa y agradece el esfuerzo, pero cuando despiertan el siguiente día, los regalos están completamente reparados. Uryu pasó parte de la noche arreglándolos, para que Asahi pudiera recibirlos correctamente el día de su cumpleaños. Y nuevamente demuestra que, aunque no lo diga directamente, ya está comenzando a preocuparse muchísimo por esa familia.
Esa misma época, Uryu vuelve a tener extraños sueños. En uno de ellos ve a Yuna agradeciéndole por todo lo que ha hecho, y poco después la situación comienza a repetirse en la realidad. Yuna lo invita a salir porque quiere devolverle de alguna manera toda la ayuda que él les ha dado. Durante el paseo intenta hacer diferentes cosas por él, hasta que un pequeño accidente provoca que ambos estén a punto de besarse. Uryu consigue detenerlo justo antes de que ocurra, pero inmediatamente recuerda su sueño. Había visto prácticamente esa misma escena. Ya no parece una simple coincidencia. Y poco después tiene otra visión. Esta vez aparecen las tres hermanas en un templo que él no reconoce. Todos aparecen estar preocupadas. También aparece otra sacerdotisa. Y aunque Uryu no entiende lo que significa, al día siguiente escucha a las hermanas hablar de visitar precisamente ese lugar, el templo Tsukigami. Las hermanas quieren visitar a Yomiko Tsukigami, la sacerdotisa que durante años ha sido una especie de maestra para ellas. Uryu intenta quedarse fuera del viaje, para evitar que su extraño sueño se haga realidad. Pero el abuelo termina pidiéndole que entregue un paquete precisamente en ese templo. Una vez más, el futuro parece empujarlo exactamente hacia donde no quería ir. Al llegar, conoce oficialmente a Yomiko. Y después de pasar un rato con ella, las hermanas aprovechan para pedirle consejo. Desde el festival, el templo Magami está recibiendo cada vez más visitantes. Necesitan ayuda para saber cómo manejar concretamente todo ese crecimiento. Pero la respuesta de Yomiko la sorprende. No piensa ayudarlas. Según ella, las tres todavía deben pensar seriamente en sus propios futuros. Asahi debe decidir dónde continuará estudiando. Yuna tiene que pensar en la universidad. Y Yae todavía tiene que decidir qué hará con su vida. No pueden simplemente decir que le dan el templo sin preguntarse antes qué quieren realmente para ellas mismas. Y entonces también obliga a Uryu a enfrentar una realidad incómoda. El futuro del templo está relacionado con él. Si rechaza completamente la idea de formar una familia con alguna de las hermanas, el templo podría terminar desapareciendo. Las palabras de Yomiko afectan a las tres hermanas, y cada una comienza a procesarlo de una manera diferente. Yuna se siente especialmente perdida, pero Uryu intenta ayudándola de una forma bastante peculiar. En lugar de darle una respuesta perfecta, simplemente admite cómo vive él. Hace las cosas porque quiere hacerlas. Ayuda porque quiere ayudar. Estudia porque quiere convertirse en un médico. Y aunque pueda ser terco, molesto o demasiado confiado, es su decisión vivir de esa manera. Yuna termina riéndose, porque quizás estaba complicándose demasiado, intentando encontrar una respuesta que alguien más pudiera considerar correcta. Yae también tiene sus propias dudas. Uryu la encuentra sola, y descubre que ni siquiera ella sabe exactamente qué es lo que quiere hacer. Podría seguir con el arte, o buscar otro futuro profesional, o podría quedarse en el templo. Y Uryu solamente recuerda algo importante. Tiene la capacidad de convertirse en lo que ella decida. Esta conversación también nos permite conocer algo importante sobre Yae. Cuando era pequeña, otras personas prácticamente tomaban todas las decisiones por ella. Su futuro estaba planeado. Incluso escoger cosas simples podía resultar difícil, porque nunca estuvo acostumbrada a decidir por sí misma. Por eso, Uryu comienza a verla como una especie de niña perdida. Pero también le deja en claro que si alguna vez vuelve a perderse, él irá a encontrarla. Por otro lado, Asahi también recibe una oportunidad importante. Una escuela de Tokio reconocida por sus corredores está interesada en ella. Sería una gran oportunidad para alguien que ama correr tanto como Asahi. El problema es que aceptarla significaría separarse de sus hermanas. Ella no quiere contarles porque sabe perfectamente lo que le dirán. Que aproveche la oportunidad, que haga lo que realmente quiere. Pero al final, Asahi decide que, por ahora, lo que más desea es continuar junto a sus hermanas. Cuando llega el momento de volver a hablar con Yomiko, las tres finalmente dan su respuesta. Yae, Yune y Asahi quieren heredar el templo. No porque alguien las esté obligada, sino porque desean permanecer juntas sin continuar cuidando de ese lugar. Y también quieren que Yomiko siga enseñándoles. Uryu incluso termina enfrentándose un poco a ella. Porque si de verdad considera que las hermanas todavía no están preparadas, entonces precisamente por eso es que debería continuar siendo su maestra. Yomiko finalmente acepta, aunque les advierte que a partir de ese momento será todavía más estricta. Pero aún queda una última pregunta. ¿Y qué ocurrirá con Uryu? Él responde que no piensa renunciar a su sueño de convertirse en médico. Todavía no sabe exactamente cuál será su papel en el futuro, pero mientras las hermanas sean su familia, él piensa apoyarlas con sus sueños. La respuesta emociona a las tres, e incluso Asahi termina lanzando una posibilidad bastante absurda. ¿Y si en lugar de escoger solamente a una, las tres terminan casándose con él?
Uryu probablemente preferiría no pensar demasiado en esa posibilidad, especialmente porque últimamente sus sueños parecen tener la mala costumbre de convertirse en realidad. Después de todo esto, finalmente llega el momento de que Uryu continúe con su vida escolar. Y por coincidencia termina estudiando en la misma preparatoria que Yuna. Solo que hay un pequeño detalle. La escuela anteriormente era exclusivamente para chicas, y acaba de comenzar a aceptar estudiantes varones. Así que Uryu rápidamente llama la atención. Todas quieren saber quién es, de dónde viene y si tiene novia. Yuna inmediatamente lo lleva aparte y le deja en una regla muy clara. Nadie puede descubrir que viven juntos. No quiere que comiencen rumores extraños sobre ellos. Uryu acepta, pero ocultar algo así termina siendo bastante más complicado de lo que parece. Especialmente cuando Yuna comienza a llevar a la escuela almuerzos preparados por Uryu, y son demasiado parecidos a los suyos. Por suerte, consiguen evitar que su amiga Omi-chan descubra la verdad. Aunque a partir de ese momento, Yuna le pide que preparen sus almuerzos un poco diferentes. Y cuando sus hermanas escuchan eso, también empiezan a hacer sus propios pedidos. Parece que Uryu acaba de convertirse oficialmente en el cocinero de la familia. La vida cotidiana continúa, y Uryu comienza a darse cuenta de cuánto han cambiado las cosas desde que llegó. Ya no solamente vive en el templo, ahora cocina para las hermanas, las ayuda y se preocupa por ellas. Y cuando un día encuentra a las tres rodeadas por demasiada gente, corre directamente a ayudarlas y escapan juntos. Incluso Yuna, que al principio quería echarlo del templo, ya confía muchísimo más en él. Uryu todavía insiste en que su prioridad son los estudios, pero la mujer que lo cuidó después de perder a su madre se da cuenta fácilmente de algo, que él todavía no quiere admitir. Está disfrutando de esa nueva vida, y probablemente las hermanas se han convertido en personas mucho más importantes para él de lo que él esperaba. Pero entonces los sueños regresan, solo que esta vez parecen mostrar algo diferente. No el futuro, sino el pasado. Uryu comienza a recordar fragmentos de cuando era pequeño. En ellos aparece una niña usando kimono. Parece estar perdida, pero el sueño siempre termina antes de que pueda descubrir quién es. Y mientras intenta entender todo esto, ocurre algo extraño relacionado con Yae. Después de acompañarla a una reunión universitaria y asegurarse de que regrese bien a casa, Uri encuentra accidentalmente una identificación de ella. Pero el nombre que aparece ahí no es Yae Amagami, es otro completamente diferente. Uryu obviamente quiere preguntarle, y cuando menciona ese tema frente a Makoto Takeda, la amiga de Yae desde pequeña, inmediatamente nota que ella sabe algo. Sin embargo, Makoto solamente le responde algo bastante inquietante. Esa persona cuyo nombre aparece en la identificación ya no existe. Ahora el misterio alrededor de Yae se vuelve muchísimo más grande. La siguiente noche, Yae propone salir a recorrer Kioto. Sus hermanas, Uryu y Makoto, terminan acompañándola. Durante la salida, podemos observar pequeños momentos entre Uryu y cada una de las hermanas. Asaki comienza a preguntarle qué clase de chicas les gusta, aunque ella misma parece no comprender completamente por qué le interesa tanto saberlo. Yuna demuestra nuevamente su lado más reservado. Incluso algo tan sencillo como aceptar que otra persona le compre un helado puede hacerla sentir culpable. Así que Uryu termina comprando varios de los que ella quería, y finge que simplemente compró demasiados. Yuna obviamente entiende lo que hizo, pero decide seguir el juego. Sin embargo, Uryu todavía tiene una preocupación mucho más importante. Necesita hablar con Yae sobre aquel nombre, y ella también parece saberlo. Por eso, acuerdan conversar cuando lleguen al templo de Inari. Cuando llegan al templo durante la noche, el lugar resulta bastante más intimidante de lo que esperaban. Yae entonces propone algo: hacer una prueba de valor y dividirse en grupos para llegar hasta la parte superior por caminos diferentes. Uru inmediatamente dice que irá junto a Yae. Necesita aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre su pasado. Pero Asahi protesta. Ella también quiere acompañarlo. Yuno observa a sus hermanas y empieza a imaginarse la peor posibilidad. ¿Las dos se habrán enamorado de Uryu? Al final, los grupos terminan completamente diferentes. Yae se va con Asahi, mientras Uryu termina junto a Yuna. En el camino, Yuna demuestra que tiene muchísimo miedo, y termina caminando prácticamente pegada a él. Durante la conversación, Uryu admite algo sorprendente. Después de todos los acontecimientos inexplicables que ha vivido, está empezando a considerar la posibilidad de que quizás los dioses realmente existen. No puede asegurarlo, pero cada vez siente que algo está guiándolo a los acontecimientos alrededor de él. Y justo entonces reciben una llamada. Yae ha desaparecido. Asahi explica llorando que se tropezó. Yae consiguió salvarla, pero al hacerlo terminó cayendo por una ladera. Makoto quiere salir inmediatamente a buscarla, pero está demasiado alterada. Así que Uryu decide hacerlo personalmente.
Después de todo, por alguna razón, siempre termina encontrando a Yae cuando está perdida. Se adentra solo en la oscuridad, pero mientras intenta encontrarla también comienza a perderse, hasta que aparece algo frente a él, una máscara de zorro, y al seguirla, Uryu deja de ver el presente. De repente, vuelve a encontrarse en aquel recuerdo de su infancia, frente a la misma niña del kimono, solo que esta vez finalmente puede escuchar su nombre, Reiko Ichiyoji, exactamente el mismo nombre que aparecía en la identificación de Yae. Uryu vuelve a experimentar aquel día de su infancia. Cuando era niño, encontró a Reiko perdida y decide acompañarla. Su primera idea fue llevarla con la policía, pero durante el camino descubre que ella tuvo una infancia completamente diferente a la suya. Reiko estaba acostumbrada a que otras personas hicieran prácticamente todo por ella. Ni siquiera conocía muchas experiencias normales para cualquier otro niño. Así que Uryu termina enseñándole algunas. Compra un pequeño dulce para ella, la lleva a jugar, le muestra cosas que nunca había experimentado. Y Reiko demuestra ser una niña increíblemente talentosa, pero también alguien que prácticamente nunca había tenido libertad para hacer algo por su propia decisión. Finalmente, aparecen varios adultos buscándola. Uryu se alegra porque piensa que finalmente podrá regresar con su familia, hasta que observa la manera en que la tratan, y entiende que Reiko realmente no quiere regresar. Entonces ocurre algo. Uryu toma su mano y comienza a correr con ella. Solo son dos niños, pero ese pequeño momento, Uryu termina siendo algo que cambiaría completamente la vida de aquella niña. Y mientras revive todo esto, finalmente comprende por qué había sentido que Yae era una especie de niña perdida. Porque, aunque su memoria lo había olvidado, él ya había encontrado una vez con ella cuando eran niños. La misteriosa Reiko Ichiyoji y Yae están conectadas. Y ahora Uryu finalmente está comenzando a recuperar los recuerdos de aquel día. Pero la verdadera historia detrás de Yae todavía está lejos de terminar. Y hasta aquí llega la primera parte de la primera temporada de Amagami-san Chi no en Musubi. Una historia que al principio podría parecer simplemente otra comedia romántica donde un protagonista termina viviendo con tres chicas. Pero poco a poco empieza a mostrar algo bastante más interesante. Porque Uryu comienza con esta historia completamente convencido de que solamente existen el esfuerzo, las decisiones y aquello en que una persona puede conseguir por sí misma. Los milagros y el destino no significan nada para él. Y tiene una razón bastante dolorosa para pensar de esa manera. Pero después de conocer a las hermanas Amagami, empieza a vivir situaciones que no puede explicar únicamente utilizando la lógica. Sueños que se convierten en realidad, encuentros que parecen haber sido planeados desde mucho antes, reencuentros que había olvidado, y conexiones entre él y las hermanas que aparentemente comenzaron incluso antes de que llegara él al templo. Pero al mismo tiempo, la historia tampoco dice simplemente que todo ocurre gracias al destino, porque prácticamente todos los personajes tienen que esforzarse para conseguir aquello que quieren. Uryu lucha por convertirse en médico, las hermanas luchan por mantener vivo su templo, y cada una tiene que preguntarse qué quiere hacer realmente con su futuro. Quizás ahí está la parte más interesante de esta historia, que incluso si existe algo parecido al destino, siguen siendo nuestras decisiones las que determinan qué hacemos cuando finalmente aparece ante nosotros. Y todavía queda muchísimo por descubrir, especialmente ahora que conocemos el nombre de Reiko Ichiyoji, y sabemos que Uryu y Yae estuvieron conectados desde su infancia. Así que si quieres saber qué ocurrió realmente con Yae, cómo continúa su relación con Uryu y qué más esconden esos extraños sueños, la segunda parte de esta temporada será el próximo resumen. Si te gustan los animes de comedia y romance, Amagami-san Chino en Musubi definitivamente puede ser una historia interesante para darle una oportunidad. Además, el anime utiliza muchos elementos relacionados con los templos, las sacerdotisas, las tradiciones y las creencias japonesas que hacen que su mundo tenga bastante personalidad. Y como siempre, aunque aquí repasamos los acontecimientos principales de esta primera parte, hay muchas escenas, momentos entre los personajes y detalles que funcionan mucho mejor viendo el anime completo. Así que si la historia te llamó la atención, te recomiendo darle una oportunidad. Y si este resumen te gustó, puedes apoyarme dejando aquí tu like, suscribiéndote al canal, porque eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo más contenidos y demás historias como esta. También puedes seguirme en mis demás redes sociales y en mi canal de videojuegos, donde hago directos y subo mucho más contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en la segunda parte de Magami-san Chi no en Musubi. Hasta la próxima.